Pues buenas tardes, bienvenida a nuestra reunión de compañerismo de hoy sábado. Estamos estudiando el libro Lecciones Vivientes, el libro 1, y hoy tenemos un tema muy importante, titulado Condenada, o también como la lección dice, convicto. Voy a comenzar con una parte que de verdad me tocó cuando estuve leyendo la lección y me identifiqué bastante con ella, porque al comienzo de mi restauración de este viaje, y creo que todas pasamos por ello, como dice la lección, me sentía verdaderamente condenada. Es una parte donde el enemigo le gusta trabajar, le gusta de alguna manera, eh, ministrarnos para que nosotras no avancemos. La lección de esta tarde dice que, y es una realidad, que estos sentimientos, mayormente nosotras las mujeres, muchas veces somos dominadas por ellos, por los sentimientos. Y cuando habla específicamente de la culpa, es una parte donde caemos, y si de alguna manera no somos sabias y no buscamos la dirección del Señor, podemos tener o podemos permanecer en ello. Yo puedo testificar, cuando estuve leyendo la lección, vinieron muchas escenas a mi mente de que cuando yo comencé mi viaje, fue quizás mucho antes de llegar al ministerio, como he testificado en otras ocasiones. El Señor tuvo misericordia, y recuerdo que comencé a tener convicción de pecado, sí, porque hay dos diferencias, la convicción y la culpa. Pero al mismo tiempo, recuerdo que me mantuve en esa culpa, en ese sentimiento que es un sentimiento negativo, y avanzando y leyendo la palabra, y también después de conocer el ministerio y de estar leyendo los recursos. Recuerdo una vez en la oficina, no entendía mucho la diferencia. Yo misma no entendía, yo decía la convicción, la culpa, pero yo pensaba al principio que era prácticamente como lo mismo. Entonces, cuando una vez estuve orando, el Señor me hizo entender, y repito, con los recursos y en este ministerio, cuál era la diferencia, porque la culpa nos mantiene esclavizadas, son unos sentimientos negativos, y creemos que no tenemos ese perdón, por lo que hice, por lo que no hice, y Satanás nos mantiene en esa película constante. Y no solamente al principio del camino, del viaje. Podemos, ya después de un tiempo, quizás podemos caer también en eso, en tener esa culpa, pero no esa convicción, que es donde sí tenemos, y sabemos que el Señor nos va o nos perdonó, y tenemos esa nueva oportunidad. La convicción de pecar, de arrepentirse, de dejarlo, de apartarse, y de saber que el Señor nos perdonó. Pero la culpa es un constante ir y venir, es una esclavitud que Satanás nos quiere tener, y ahí no vamos a obtener ni la salvación, ni el perdón, ni la liberación. También en la culpa, y vuelvo y repito,
Creo que todas lo hemos experimentado y así como Adán y Eva, como dice la lección y es así, cuando nosotras pecamos o tendemos a alejarnos porque tenemos esa vergüenza, tenemos ese sentimiento negativo de querer ocultar lo que ya el Señor sabe, porque realmente ya el Señor lo vio, lo sabe, eres todopoderoso, es decir, eres omnipotente, Él sabe todo, pero queremos alejarnos en lugar de ir, confesar al Señor, arrepentirnos y apartarnos y aceptar el perdón que Él nos está otorgando. Entonces, en esta lección de esta tarde, cuando yo le estuve leyendo, realmente debemos, como mujeres sabias, como mujeres que por la gracia del Señor estamos aprendiendo de Él, estamos buscándolo, sanar, saber que esos sentimientos de culpa no son del Señor, que es una estrategia del enemigo, y también saber lo que dice la palabra. Ese versículo que comienza la lección me gusta bastante porque, como le digo, cuando las personas pecan, cuando nosotros pecamos, es verdad que la palabra dice, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero tenemos abogado, y es Jesús quien murió en la cruz por nosotros. Y entonces cuando comenzamos leyendo esta lección y dice, hablad bondadosamente, clamad que su guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido del Señor la mano doble por todos sus pecados. Wow, ese versículo es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es que él aplaude el pecado, no es que vamos a pecar deliberadamente, pero ahí entiendo yo que cuando venimos tenemos de verdad la convicción, tenemos la verdad, de verdad el arrepentimiento. Todo eso, ese mal que hemos hecho, el Señor lo va a utilizar para bien. El Señor nos va de alguna manera a bendecir, no porque hayamos pecado, no porque hayamos faltado, sino porque hemos reconocido y nos hemos apartado del mal y hemos elegido el camino que es Él para nosotras. Entonces, el título de esta tarde, esta lección, realmente a mí me gustaría, cuando yo le estaba grabando, yo le estaba orando al Señor, me gustaría que muchas personas, principalmente muchas mujeres, pudieran escuchar, claro, leerla, ir al ministerio, compartirla, pero de verdad que nosotras tenemos un privilegio, y yo lo creo así, de que Él por su misericordia, no porque nosotras hayamos hecho algo extraordinario, sino por su misericordia, estar en sus caminos, conocerle, pasar por todo esto y aprender. Y como dice la lección, nosotras aprender de todo y dejar que todo esto nos prepare para ayudar a otras mujeres, a esas mujeres que de alguna manera nuestro amado nos trae a nuestra vida, y también esas personas que de alguna manera vienen, pero la que conviven con nosotras, que vemos muchas veces esa vergüenza, esa culpa, que no es de bendición, sino es de retroceder. Es decir, Satanás lo usa para mal. Está bien, de alguna manera, cuando uno tiene o uno peca, o la persona peca, lo primero quizás pueda sentir culpa, y eso no es malo en sí. Sentir culpa, yo me siento culpable porque hice tal cosa, y yo me siento culpable porque como esposa no fui la esposa conforme, dice la palabra, dice el Señor que debemos ser de esas mujeres sabias, pero de ahí debemos seguir avanzando y
saber, confesar y saber que el Señor está ahí, que nos está perdonando y que esa culpa es una convicción. Pero lo negativo es permanecer en esa culpa de que no, yo hice esto mal, ya yo no tengo perdón, y Satanás comienza a ministrar y a ministrar, y eso va sucumbiendo, y lo que va es eh, condenando a la persona, no convenciéndola para dejarlo. Entonces, entonces, de verdad, es una maravillosa lección. Y vuelvo y le repito, recordé muchos escenarios de mi vida en estos últimos, en estos últimos tiempos, estando yo en el ministerio. Y le agradezco también mucho a estos recursos. Lo primero, cuando la primera vez que leí esta diferencia fue en el libro de la mujer sabia. Y como le dije al principio, estando en la oficina, lo estaba leyendo y no entendía cuál era la diferencia y cuál era la diferencia entre ellos. Pero a medida que fui avanzando, entiendo y veo y sé que cuando el enemigo quiere atacarme por alguna área y quiere que yo permanezca en la culpa, eso no es de Dios, eso es de Satanás, y que debemos saber lidiar y saber llevarlo todo al Señor. Amadas, me dijo Lisa que no puede participar, pero quisiera darle la oportunidad a Karina, si puede compartir algo con nosotras en esta tarde con respecto a lo que el Señor ha hablado con esta lección. Buenas tardes, bellas. Bueno, aquí en mi país es de tarde. Estaba escuchándote, Nelly, y cuando leí la lección, yo tuve una experiencia, yo creo que todas, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de nuestra culpa en el caminar en este proceso de restauración, primero personal, cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos muestra cuál fue nuestro grado de responsabilidad. Todas sentimos culpa, que nos damos cuenta, como tú dices, de que no llevamos un matrimonio conforme a la voluntad del Señor. Y yo la semana anterior, a principios de la semana, estaba en oración y de repente le decía a mi amado que yo me sentía muy culpable, que yo me sentía mal y sentía un gran peso en mi corazón. Y entonces él trajo a mi mente cuando él estuvo en la tierra y le presentaron a la mujer adúltera. Y él le dice que la perdona y que se vaya y no peque más. Y entonces eso vino inmediatamente a mi mente en oración. Y dije en ese momento, ahora sé que tú no me condenas, tú quieres que yo me arrepienta, pero no quieres que viva en esa tristeza o en ese dolor en mi corazón por lo que no hice bien. Y entonces trajo a mi memoria que ya no puedo cambiar nada de lo que pasó, y el vivir preocupada, pensativa, con dolor por lo que no hice, no va a cambiar nada. Entonces se lo llevaba a él en oración y luego estuve en un momento de intimidad conversando con él y le expresaba los sentimientos más profundos que solo él conoce. Y en un momento él me hizo saber y sentir de que era momento que abandonara esa culpa y que continuara mi caminar hacia donde él me quiere llevar, hacia la sanación de mi corazón. Y entonces sentí una tranquilidad, sentí un peso menos en mis hombros, sentí una alegría, una paz que solo me la pudo dar él, porque estaba viviendo en constante retroceso hacia lo que pasó, hacia lo que hice, hacia lo que no estuvo bien, y cada vez que encontraba una escritura, me condenaba yo solita más y más porque decía, eso no lo hice. Y entonces ese día que tuve esa conversación tan franca con él, aun como tú dices, ¿verdad? Él es perfecto, él es poderoso. Y aunque él conocía mi corazón, yo sé que él necesitaba que yo fuera hacia él, corriera hacia él y le dijera lo que él ya sabía que yo sentía. En la lección también nos habla mucho de que no podemos tampoco controlar las emociones. Y yo creo que es algo con lo que más nos toca, y yo hablo por mí, con lo que más me ha tocado lidiar.
el controlar mis emociones, el darme cuenta que esas emociones se llevan hacia Él, no hacia nadie más, y que cuando están en mí, solo Él puede ayudarme a controlarlas o a, por un momento, enjuiciarlas en mí, tranquilizarlas. Eso es algo con lo que yo he lidiado, y Erin dice en el libro que estamos llamadas a correr hacia Él, que solamente Él es nuestro refugio. Entonces estoy en eso. También esta semana que pasó le decía, necesito que tú lleves mis emociones, y se las entregaba y le decía, yo no puedo canalizarlas ni controlarlas, pero en ti todo lo voy a poder. Entonces también es otra parte que nos toca aprender en este viaje. Y en muchas ocasiones nos toca solamente callar, ir con Él, cuando sentimos que alguien es injusto con nosotros, cuando sentimos que nos están faltando el respeto. Entonces ir con Él y decirle, aquí estoy, porque Él quiere de mí un espíritu suave y apacible. Y el único que puede ayudarme en cualquier aspecto de mi vida, en cualquiera, solamente es Él. Nadie puede ayudarme ni nadie me entiende de la manera en que Él lo hace. Entonces esta lección también me recordaba eso, que mis emociones deben de ser llevadas a sus pies, deben de ser presentadas y entregadas, porque Él dice que su carga es fácil y ligera. Y entonces que yo lleve mis cargas a Él y Él las llevará, y yo les lleve las de Él. Entonces también me recordó eso en la lección que leí de Condenada, porque también es algo con lo que en este viaje nos toca aprender a controlar emociones, a no sentir culpa, a callar muchas veces, aunque sintamos que lo que está pasando es injusto, a no juzgar, aunque sepamos que tal vez en nuestra mente tenemos la razón. Entonces, todas esas cosas solo se pueden llevar hacia un padre y un esposo amoroso, que nos va a hacer sentir el amor y la misericordia que Él tiene por nosotros. Y a mí me recordó mucho eso la lección, cómo Él me está ayudando en este caminar, y que cada vez que yo fracaso, Él me levanta otra vez, y que corro hacia Él. Cuando siento que la culpa quiere llegar a mí, corro desesperadamente y me inclino a sus pies y le digo, aquí estoy. Otra vez me estoy sintiendo mal. Y sé que Él me va a recibir las veces que yo llegue corriendo. Él nunca me va a rechazar, y Él siempre me va a decir, no te preocupes, intentémoslo otra vez, que lo vamos a lograr. Entonces, querida Nelly y Lisa, gracias por dejarme compartir, y bendiciones para este fin de semana, que sea un fin de semana bendecido, donde Él nos siga hablando y nos siga motivando a cambiar nuestras acciones del día a día. Gracias, Karina. De verdad, todo lo que dijiste es así. El enemigo quiere mantenernos en la culpa. A veces ya estamos, gracias al Señor, caminando, estamos aplicando los principios de corazón, estamos viendo en la cambio en nuestra relación con el Señor y también con nosotras y con los demás. Pero Él no encuentra cómo atacarnos, entonces comienza con esos sentimientos. Pero, como tú dijiste y como dice la lección, debemos llevarlo todo a nuestro amado. Debemos refugiarnos en Él. Y eso es lo que a veces, con este sentimiento de culpa, el enemigo quiere que no hagamos. O nosotras, por vergüenza, creemos que no podemos hacer. Como dijiste también, a veces todavía luchamos porque estamos aquí en la tierra, todavía no hemos llegado al cielo. Muchas veces tenemos esos sentimientos rápidos, sí, claro, pero porque lo identificamos. Pero, por ejemplo, yo puedo testificar que al principio, claro, era el matrimonio, mis hijos estaban un poco pequeños, era todo lo mal que yo había hecho, y tuve un tiempo mantenida en culpa, pero no llevándolo al Señor, no confesándolo a Él, aunque Él lo haya visto y haya sabido todo. Y cuando lo hice, de verdad que fue algo
tan bonito y tan gratificante y pude sentir su perdón y su abrazo. Pero a veces, ya que mis hijos están grandes, y cuando estaba leyendo la lección, al principio dije que vinieron esos escenarios a mi mente. Y fue cuando estando orando en estos días, quise tener esa culpa, de decir, por algunas acciones que a veces veo en mis hijos, y comienzo a culparme como madre, a culparme de que no hice, de que por estar, por ejemplo, quizá muy agobiada al principio del viaje, me he hecho la culpa por no quizá abrazarlo más, estar emocionalmente, porque físicamente estoy, gracias a Dios, pero emocionalmente, pero son cosas que el enemigo quiere que yo permanezca ahí. Entonces, como el Señor conoce nuestros corazones, yo creo que cada lección, y así yo lo puedo testificar, porque a veces estamos pasando por situaciones cuando justamente nos toca una lección, nos toca un compañerismo, escuchamos a de nosotras, una de nosotras escuchamos a la otra testificar y hablar, y podemos ver cómo el Señor nos habla. Y yo creo que, como estaba diciendo, esa culpa que a veces yo pueda como madre, de ya mis hijos son adultos, ellos sé que el Señor me lo ha guardado, son muchachitos jóvenes sanos, gracias a Dios, trabajadores, pero no lo veo caminando con el Señor como me gustaría verlo. Eh, Sé que la palabra está sembrada en sus corazones y vuelvo y repito, no puedo dormir tranquila porque ellos, gracias a Dios, son tranquilos, pero no tan enamorados del Señor como yo quisiera, como yo anhelo. Entonces esas cosas Satanás quiere a veces traerla a mi mente, pero como culpa. Entonces ahí es, como dice la lección, que debemos llevarlo al Señor. Y esa parte es una parte donde yo cada día lo llevo al Señor, porque yo sé que Él me va a dar la victoria y que Él, a pesar de todas las situaciones, ha estado con nosotros y nos ha dado muchas bendiciones. Yo di gracias a Dios por mis hijos y por mi nieto, porque realmente, como dice su palabra, son bendiciones y son herencias que Él nos da. Pero quise testificar esto porque mientras estemos aquí en la tierra debemos identificar esos sentimientos, y esos sentimientos de culpa son sentimientos negativos que no nos traen bendición, sino que Satanás quiere traernos condenación. Hay una parte en la lección que yo la voy a leer textualmente, que al final, que dice así: hoy, en lugar de luchar, sufrir o tratar de controlar tus sentimientos, lleva hoy cada uno de tus sentimientos a tu esposo celestial. Él está sentado a tu lado, esperando hablarte su verdad de amor y perdón, y contarte todos los maravillosos planes que tiene para tu futuro, si tan solo le llevas todo lo que necesitas. Esa parte está muy bonita y de verdad es una realidad. Hay un versículo que es uno de mis versículos favoritos, que dice, y ahí lo menciona, de que los planes del Señor para nosotras son de bien, son de verdad. Entonces, por toda situación que podamos haber pasado o estemos pasando, debemos saber que todo obra para nuestro bien y que sus planes son de bien para nosotras, aunque el enemigo quiera decirnos o hacernos pensar que no. Siempre y cuando estemos, claro, en sus caminos, obedeciendo y sabiendo que aunque fallemos, no escondernos, sino ir a Él, confesarle a Él lo que ya Él sabe y conoce, pero Él quiere que le hablemos. Porque la oración es una forma de hablar con el Señor, y Él anhela siempre que estemos conversando con Él. Y saber que cuando es lo contrario, es parte del enemigo para quitarnos la bendición.
vamos con la ayuda del Señor también a saber lidiar con estos sentimientos, pero también a estar preparada para cuando estas mujeres vengan a nosotras, poder también con convicción y con testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotras, y quitar, ayudarlas a ellas, saber que esa culpa que sientan puede de alguna manera llevarla, claro, a la convicción, pero que la culpa no es es condenatoria, no es, el enemigo la está usando para su mal. Entonces, yo creo que cada mujer que escuche este compañerismo, que haya escuchado esta lección, yo oro, de verdad que oro para que el Señor le dé la convicción y sepa que el Señor la perdona, que el Señor tiene planes para nosotras y que la solución es ir donde Él y no apartarse de Él, porque Él conoce todo, conoce nuestros corazones y como dijo Karina, el mayor ejemplo fue, como dice la Biblia, esa mujer que adulteró, sin embargo el Señor no la condenó. El hombre no nos condena, pero el Señor no nos condena porque Él conoce todo y sabe todas las cosas y ve todas las cosas, aunque la persona o los hombres no sepamos nada ni conocemos los corazones. Así que gracias por estar aquí en este compañerismo. Gracias por la que pudieron compartir. Yo espero que sea de gran bendición cuando podamos escuchar nuevamente este compañerismo. Y le insto a leer esta lección de verdad con un corazón abierto porque es de gran bendición para nuestras vidas. Gracias. Mi nombre es Nelly de la República Dominicana y las espero la próxima semana y la insto también para que sigan en cada compañerismo. Mañana tenemos el compañerismo de Lisa y nada, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Bye bye.